cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Nuevamente en este gran canal TVX. Mañana el programa se subirá a YouTube y al Facebook. Siempre de Aclarando Conceptos. Salvadoreño, únete y converge con tus hermanos. Aunque piensen diferente, tenemos todos un mismo camino: lograr el desarrollo del Salvador tanto económico como social. No dejes que te dividan. Ese es el plan histórico que han tenido para ellos ejercer el mando y quedarse con todo o con casi todo. Deja también los estereotipos que te llevan a la confrontación sin motivo, para el malestar de la mayoría y para el provecho de los del favor, el interés y la codicia, que son los mismos de siempre y quieren continuar siéndolo. No permitas eso. Los salvadoreños debemos considerar nuestra propia identidad y comprender que somos plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial, y también en lo religioso. En la sangre de los salvadoreños inquietan fermentos hereditarios raciales diversos que nos dan nuestra propia identidad. Nuestro pueblo es producto del mestizaje, básicamente español, mezclado con los pueblos originarios, principalmente maya, náhuatl, pipil y lenca, pueblos de amplia cultura, considerado inferior tan solo por desconocerla y por su debilidad militar, o por la propaganda insidiosa y negativa y de 500 años de robo, abuso, despojo y genocidio. Cuando los conquistadores vinieron, al inicio de la conquista, que habían grandes señoríos, el mayor el señorío de Cuscatlán. Redescubrir esas culturas originarias, parcialmente destruidas, pero también parcialmente ocultas, es un deber ineludible de todo gobierno. Debemos dignificar toda nuestra impronta genética, no solo una parte de ella. Fuera de ello, en el caso de los españoles, debemos incluir un fuerte elemento racial árabe y judío, producto de la presencia árabe en España de casi 8 siglos. El árabe español y el judío converso no vinieron como conquistadores, ni gobernantes, ni nobles, ni políticos, ni hidalgos, ni militares. Esos eran cargos reservados para los castizos. Vino a trabajar, a construir, a realizar los trabajos artesanales que los pueblos originarios y los afroamericanos no podían hacer. Y al hidalgo español no le gustaba realizar, no le gustaba trabajar. Además, en tiempos del añil vinieron los mulatos y los negros, y también hubo una nueva inmigración española conjuntamente con la de otros pueblos europeos y asiáticos, especialmente chinos y palestinos, con mayor afluencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nuestra salvadoreñidad nos refleja ese cristol de mezcla de razas y costumbres, pero también nos enseña el pasado y en alguna forma nuestro presente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde estamos? Pero no nos dice nada de nuestro futuro, de nuestra visión y de nuestras esperanzas. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Este es el tiempo del cambio. Si no cambiamos ahora, va a ser demasiado tarde si lo queremos hacer después. La juventud, por eso, ahora tiene un gran trabajo y un gran compromiso. Esta generación tiene que dirigir o al menos colaborar en forma decidida por el cambio en El Salvador. Las generaciones pasadas fallamos en eso. Los jóvenes tienen que ser el motor de desarrollo y del cambio, tanto mujeres como hombres. Debemos comprender que todos somos salvadoreños y salvadoreñas, indistintamente de la mezcla racial que se posea, el color de la piel, la condición económica, la tradición familiar, la religión y la afinidad política y demás condiciones que nos diferencian dentro de esa unidad característica que es nuestra nacionalidad. Todos somos iguales ante la ley, aunque esto generalmente no se cumple, pero tenemos el derecho de desigualdad y la de luchar porque se respete. Ya es tiempo. El racismo, sentirse superior por el color de la piel, generalmente entre más rubio, más blanco, mejor. Y el clasismo, el que más tiene, más vale. Y la nobleza, el mito de la sangre real y los plebeyos es algo que se mantiene vigente en las mentes de casi todos los dominantes. Y cosa extraña, por cierto, también en las mentes de muchos sometidos. Estos, en vez de unirse, se estratifican aún más, clasificándose en inferiores y superiores entre ellos mismos. Esto proviene desde la colonia, donde se aumentó una estratificación artificial de la sociedad, lo cual no solo continuó, sino que se agudizó con la independencia. Siendo nuestro pueblo básicamente mestizo, tiene que considerarse orgulloso de su sangre española
y en ella de todos los elementos raciales que la conforman, pero también debe sentirse orgulloso de cualquier dosis de sangre indígena o mulata que posea, o las mezclas con otras razas, considerando que todas las mezclas son provechosas por la diversidad de genes y que no existen razas inferiores ni tampoco superiores. Si aceptamos lo blanco como superior, estaríamos renunciando a nuestro elemento indígena y estaríamos aceptando la superioridad de alguien más blanco que nosotros. Eso se llama dependencia o incluso esclavitud mental. Y de nada nos serviría la independencia de España, ni siquiera el esfuerzo de José Simeón Cañas exigiendo la emancipación de los esclavos. Debemos actuar con identidad propia, sin nacionalismos extremos, pero también sin entreguismo servil. Esto viene con un cambio de mentalidad política. Se obtienen cargos públicos para servir al pueblo. Así debe ser, aunque no lo sea siempre o casi nunca, no para servirse de él. De ahí que la idea del político Vivian tan común, el que llega pobre y sale rico, o el que llega rico y sale más rico, tiene que desaparecer. Este es un nudo gordiano y no se puede desamarrar poco a poco. Se tiene que cortar de tajo. Se requiere un proceso de reingeniería política. El proceso, si bien de golpe, tiene que soportar un proceso de escalado. Quien intente desatar ese nudo gordiano tiene que prepararse primero buscando la fórmula para aplicarla en pequeño, a nivel de laboratorio, y que el resultado resulte eficaz en la política, demostrar que sí se puede. Luego crecer en tamaño a nivel de planta piloto, demostrando que también se es exitoso en un tamaño mayor. Y luego viene el cambio radical, a gran escala, resolviendo de tajo un problema que tiene que ser resuelto totalmente. Esa sería la solución favorable para todos, pero es necesario tener confianza en el proceso. Si ese proceso no se da, el futuro de El Salvador, si acaso existe, será desastroso para todos. Primero, para los que siempre han estado abajo. Segundo, para aquellos que con mediocridad subsisten a medias, y finalmente para los que están arriba. Un país quebrado, con delincuencia desbordante, que no estamos todavía, pero eso vamos, si no se corrige desde ya. No podría tener a nadie arriba, todos estaríamos abajo, unos más que otros. No se puede seguir esperando mientras el deterioro es cada vez mayor. El lema básico es así: ahora o nunca. Considero que por el momento es preferible que en vez de analizar el lugar de donde venimos, que es un pasado imposible de cambiar, analicemos a dónde vamos, ya que el futuro, aunque parcialmente predestinado, tiene un componente humano de cambio, ya que con nuestro libre albedrío, aunque este tan solo sea de carácter limitado, podemos influir en modificar su rumbo. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro podemos influir en él. Las naciones más poderosas del mundo aumentan su poder en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo sometido. Las naciones que le siguen buscan los puestos que continúan. Y nuestro país, nuestro bello país, El Salvador, minúsculo y reducido, en lugar de tecnificarse y buscar un mejor lugar en el concierto de las naciones, se divide inexorablemente y nos seguimos comiendo los unos a los otros. Nuestros valores tradicionales se han perdido, hasta el punto que nuestra identidad se encuentra en crisis. Hay irrespeto a los valores, a la dignidad humana, al derecho, a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la tranquilidad, a la urbanidad, a la libertad, a la decencia, a la moralidad. Violaciones, asesinatos, robos, hurtos, extorsiones, amenazas, abandonos, etc. han sido tan comunes en la historia de nuestro país y siempre se repite que nadie se escandaliza ver continuamente a mujeres violadas, a niños vejados y a seres descuartizados. En los círculos donde hay educación, la cultura es generalmente importada. Hemos recibido y aceptado una intromisión cultural tan exagerada que podemos llamarlo un imperialismo ideológico, mucho más fuerte que cualquier dependencia económica y que nos tiene amarrados con más fuerza que enormes cadenas de acero. Aceptamos con un malichismo extremo que todo lo extranjero es menor que lo nuestro y mantenemos baja nuestra autoestima. El chikungunya se tardó en tratarse y hoy tenemos una epidemia porque se estaba esperando la confirmación de un laboratorio de Atlanta, Estados Unidos, que lo confirmara de acuerdo a los protocolos firmados. Tardaron meses. Yo insistí desde el inicio cuando los primeros casos empezaron a Yutustepeque. No me hicieron caso. Incluso los mandos intermedios me criticaron. El tiempo me dio la razón. Las autoridades mayores, peor aún, pusieron más obstáculos.
Uno insistía en esperar el resultado de Atlanta y el otro negaba que la enfermedad tuviera un vector. Se evitó así atacar al zancudo desde el principio, aprovechando atacar al mismo vector del dengue, ya que es el mismo. Esa es la forma de evadir los protocolos. Yo lo mandaría al carajo, en todo caso, pero si no se quiere, se hubiera buscado una forma política. Atacar al vector para atacar el dengue y de paso se iba a eliminar la chikungunya, que acaso empezaba apenas. Y así se permitió su proliferación. Hoy tenemos enormes plagas de zancudos y epidemias declaradas oficialmente de dengue y chikungunya. Y esto no es cosa del presente, esto es cosa de toda la vida. Tal vez no con el chikungunya, pero sino con otras enfermedades. Porque seguimos diciendo sí a todo. Y seguimos poco a poco cambiando nuestra tradición por tradiciones foráneas. Y la mayoría no cambia su nacionalidad solo porque no nos quieren en otros países. Y esperamos las órdenes tecnológicas del imperio que está ocupado en sus propios problemas. Y a nosotros nos margina. No porque no nos quiere, sino que porque no nos ve. La Malinche nos dejó una gran herencia que es necesario erradicar. Además somos egoístas y envidiosos entre nosotros mismos. No tenemos conciencia solidaria y muchas veces tratamos de apagarle la luz al contrario, para brillar más nosotros. En las noches sin luna, hasta una luciérnaga parece ser un sol en miniatura. Nuestra carrera no debería ser la de ganar por contraste, sino la de sumar esfuerzos como en una carrera de relevos. Todo se suma. Por otro lado, abundan los nacionales de mente colonial, inclinados en la más vil servidumbre ante el extranjero poderoso. Muchos se sienten colonia añorando el pasado, hasta se sienten nobles, originarios de las cortes, de los reyes de la España o de otros países de Europa, o otros, la mayoría incluso anexados a los Estados Unidos, en un deseo histórico permanente mantenido a través de la historia y en los tiempos presentes. Eso es un error. Hasta nuestros próceres quisieron ser absorbidos por los Estados Unidos en su momento. Y seguimos siendo independientes porque los Estados Unidos no nos quisieron. Nosotros debemos conservar en alto nuestra autoestima incólume nuestra identidad. Por otro lado, fuera de la crisis de identidad salvadoreña, nos encontramos inmersos además de una crisis mundial de la humanidad en su conjunto, que a pesar de los enormes progresos materiales existentes, se encuentra desorientada, descontrolada, desequilibrada, egocéntrica y materialista, engreída por su progreso, que no es más que un desarrollo verticalista negativo. Y si a eso le agregamos la carencia tanto de valores espirituales como morales, el fomento del vicio y la obtención de las ganancias fáciles, el robo descarado, incluso en la administración pública, el perdón automático de todas nuestras faltas, el hecho de estirar nuestra conciencia y no mutarnos para nada ante el dolor ajeno, aunque nosotros seamos la causa del mismo, y la ansia desmedida de poder tener y tener poder, base de la mayoría de las conciencias individuales, esto genera a su vez una conciencia colectiva débil, lo cual hace que el ser humano, en lugar de amar a su prójimo, trate por todos los medios posibles de deteriorarlo, incluso de destruirlo. La intolerancia y el odio han convertido a la tierra en el abismo del infierno, y nuestro país, El Salvador, es un pésimo ejemplo de ello, haciendo que la falta de solidaridad se entronice, la hermandad desaparezca y la maldad se generalice. Nosotros esperamos amor, respeto, tolerancia, misericordia, libertad y afecto, pero ¿podemos esperar eso si no le ofrecemos lo mismo a los demás? La armonía no nace de que todos pensemos igual, esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y tolerancia que a pesar de esta divina diversidad de doctrinas y tendencias se instituye, dando la cultura alta y amplia que pone por doquiera el equilibrio y por consiguiente la paz. A pesar de eso, la intransigencia y la rigidez son comunes, aunque eso nos parezca inconcebible. No existe solamente en los partidos políticos intransigencia y rigidez, sino en todos los sectores de la vida nacional, incluyendo el religioso, incluyendo también a aquellos que dicen que son religiosos para sacar raja política de ello. Esto es perverso y despreciable. Y que muchas veces aquellos que en lugar de ser parte de la solución forman parte del problema y aún así lo incrementan. Sería ideal que todos enterráramos tanto la codicia exagerada como la potencialización excesiva sobre nuestros intereses personales y sectarios y transmutáramos la envidia por la caridad, el fanatismo por la tolerancia, el egoísmo por el altruismo, el racismo por el humanismo, el individualismo por la solidaridad, y trabajáramos en unidad o al menos en convergencia por el engrandecimiento de nuestra querida patria.
Renan decía que la nacionalidad, la patria, nace de haber hecho en el pasado grandes cosas juntas, pero sobre todo el deseo de quererlas hacer nuevamente en el porvenir. Esto es historia y destino. La patria entera está dispuesta a la esperanza de ser encontrada por sus hijos, hecha por ella para sentirse propia. No basta nacer en ella, hay que trabajar por ella y para ella mientras tengamos un aliento de vida. Tenemos que pensar como José Martí, que decía que el primer trabajo del ser humano es reconquistarse. Tenemos que reconquistar a nuestra patria, detener su deterioro y guiarla por nobles derroteros. Ojalá.